Bueno, quiero dar formalmente inicio a nuestra sesión conjunta del día de hoy de las comisiones de Derecho, Tecnologías de la Información, de Derecho Empresarial y la de Derecho Financiero y Bursátil. Quiero agradecerle a todas y a todos los asistentes, pero sobre todo a mis amigos y colegas, Alberto, Amor, a Mayra Costa, a Cristian Paredes, por sumarse a esta sesión conjunta. Y hoy tenemos el placer de recibir al doctor León Palafox, quien es director de Machine Learning en Grupo Salinas, es ingeniero en electrónica por la UNAM, es maestro y doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Tokio, nada más, con especialización en temas de Internet of Things, Big Data, Machine Learning y Data Science. Cuenta con 2 postdoctorados en ciencia de datos en la Universidad de Arizona y en UCLA. Sus áreas de investigación han versado en neurociencias, ciencias planetarias, astrofísica y finanzas. Tiene experiencia profesional como analista en el área de manufactura y consultor en data science para áreas de comercio exterior, impuestos, energía y otros. De igual manera, León fue profesor investigador SNI 1 en la Universidad Panamericana y fue director de inteligencia artificial de Banorte León. Muchísimas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Y el título que escogimos para esta sesión es Forjando el futuro de la inteligencia artificial en la industria mexicana. Y antes de ceder la palabra a Mayra, como subcoordinadora de la Comisión Empresarial, solamente quiero, León, decirte que aunque somos humildes abogadas y abogados y no le sabemos mucho a ratos a la ciencia, creo que me costaría mucho trabajo encontrarme un colega en este momento que no estuviera de acuerdo en que si bien no terminamos de entender los impactos de la inteligencia artificial y el cómo usarla a nuestro favor, sí tenemos clarísimo que es el siguiente gran paso y que la industria, que nuestros clientes van a dispararse, su forma de trabajar va a cambiar totalmente e incluso la manera en la cual el gremio legal va a cambiar es inevitable. Me costará mucho trabajo encontrarme con alguien que no vea algo por el estilo. Estamos a nada de un cambio fuera de toda proporción. Maya, te cedo la palabra No, pues antes de nada más comenzar. sumarme y la verdad ahora sí, como comentaban en aras del tiempo, disculpando como ya el maestro Palafox sabe, al maestro Cristian Paredes y también al doctor Amor que se disculparon, tuvieron ahí unos contratiempos, pero en un momento más se sumarían y pues agradecerle con esta experiencia, totalmente de acuerdo con lo que establece el maestro Mejía. Yo creo que debemos de adentrarnos, no solamente para entender cómo utilizarlo como una herramienta, sino también para ver qué es lo que viene y entender sobre la legislación, que estamos también muy alejados de ello, pero ya nos tenemos que ir adentrando. Entonces, pues yo creo que sin más problemas cedemos el uso de la voz al maestro Palafox. Gracias, querida Mayra. León, el micrófono es tuyo. Tienes a muchas abogadas y abogados escuchándote. No te asustes. Gracias. No, digo, antes que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar, sobre todo, no siempre en charlas técnicas, ¿no? Con otras personas que sean del mismo gremio, sino de diferentes áreas. Digo, yo cuando estuve en la UP me tocó cooperar bastante con la Escuela de Derecho. Tengo por ahí buenos amigos en el ITAM, ¿no? También que son abogados. Algunos me invitaron a un seminario que ellos organizan. Entonces, bueno, digo, es algo que siempre me gusta. Y justamente digo, la presentación de hoy, planeo tocar algunos temas un poco básicos tal vez, pero también para llegar hasta dónde estamos parados justamente hoy en día en México en temas de inteligencia artificial. O sea, vamos a tocar un poco de temas de Estados Unidos, que obviamente es la referencia para muchas de esas cosas, pero sí, al final me planeo centrar en México. Entonces, comparto la pantalla. Ahí, ahí ya la ven. Sí, perfecto. Bueno, título de la presentación, me parece que sobra decir, forjando el futuro en inteligencia artificial en la industria mexicana. Entonces, vamos a empezar desde cero. O sea, ¿qué es o a qué nos referimos nosotros con lo que es la inteligencia artificial? Y para eso vamos a pensar un poco en los préstamos bancarios. A mí me parece más, o sea, mucho más rico, mucho más interesante explicar la inteligencia artificial a partir de lo que sabe hacer y a partir de lo que realmente ya ha cambiado la vida de las personas, ¿no? Entonces, si pensamos en los préstamos bancarios,
Y no nos vayamos tan lejos, vamos hace 50 años, en los 70s, en los 60s. Obtener un préstamo bancario era un proceso bastante complicado. O sea, piensen ustedes para poder obtener, denme 2 segundos, por favor. Una disculpa por eso. Entonces, les decía, nos vamos hace 50 años, los préstamos bancarios estaban súper limitados. No le dan un préstamo a cualquier persona. O sea, no es como hoy en día, digo, cualquiera de ustedes tendrá una tarjeta de crédito, una cuenta en cualquier banco comercial aquí en México y te da un préstamo razonablemente fácil. O sea, si tienes cuenta de nómina, el préstamo casi casi te lo dan en el segundo mes de que te están depositando. O sea, todos estos sistemas automatizados para dar préstamos, de alguna manera atrás tienen herramientas de inteligencia artificial. Quizá no como lo que vemos hoy en día con los chatbots y todo esto, que lo vamos a ver, pero ya lleva tiempo con nosotros la inteligencia artificial. Y ya lleva tiempo cambiando la forma en la que hacemos las cosas. O sea, el hecho de que hoy a ustedes les puede llegar una notificación diciéndoles que les subieron la línea de crédito o que tienen un préstamo preaprobado, es gracias a la inteligencia artificial. ¿Pero qué es? O sea, ¿de dónde nace? ¿Por qué decimos es que hay una inteligencia artificial? Vamos a 1956, o sea, ya hace bastante tiempo. Y en 1956 se junta un grupo de expertos de esa época, que eran expertos en señales, ingeniería electrónica, ingeniería en cómputo, en Dartmouth, este colegio, este Ivy League allá en Estados Unidos, y se juntan y deciden acuñar ese término, el de inteligencia artificial. O sea, el término dentro de la comunidad científica, cuando se acuña y cuando se empieza a utilizar, es en ese momento, en 1956. Y a partir de ese momento deciden pues empezar a trabajar en pos de crear una inteligencia artificial como la que hoy vemos en las películas, o sea, y la que hemos visto a lo largo de todos estos años. O sea, los robots, cerebros autónomos, o sea, todos esos trabajos de ciencia ficción, el objetivo de esas reuniones originales en Dartmouth eran eso, o sea, crear esa inteligencia artificial, o sea, llegar ahí. Vale la pena decir que eran personas muy osados porque ellos pensaban que les iban a tomar de 20 a 30 años hacer eso, que es un tiempo bastante grande, ¿no? Son en los 80s, ya sabemos que no pasó. Y además, bueno, digo, siendo personas tan inteligentes, empezaron a buscar fondos, empezaron a buscar dinero. Y DARPA, este brazo del ejército estadounidense que se dedica a financiar proyectos científicos, el objetivo de DARPA es eso, voltea a verlos, dice, oye, esto de inteligencia artificial me parece que tiene potencial para lo que a mí me interesa, y les empiezan a inyectar mucho dinero. No están familiarizados con cómo funciona el funding en Estados Unidos, pero el momento en que DARPA empieza a inyectar dinero, casi todo el mundo empieza a inyectar dinero, o sea, todo el mundo voltea a ver esos proyectos. De hecho, el auge de los autos autónomos hoy en día nace de cuando DARPA le empezó a inyectar dinero a principios de los años 2000. O sea, hay muchas de las personas involucradas ahí o son los directores de autonomía en Tesla y cosas por el estilo. Entonces, DARPA empieza voltea a ver a todos estos expertos, empieza a inyectar mucho dinero, empieza a ver un boom en los 60s, en los 70s acerca de lo que es la inteligencia artificial. Y como todo buen boom, hay muchas promesas. Estamos hablando de los 70s, 70s más o menos, que empiezan a prometer que en cosa de años, 5, 6, 7 años, ya va a haber autos autónomos. ¿Okay? Recordemos que el auto llevaba 50 años, el modelo T de Ford. Después dijeron que ya va a haber sistemas de traducción instantánea, que tú hablas e inmediatamente te va a traducir. Va a haber asistentes personales. Todo esto ya existe de una u otra manera hoy, muy limitado. Pero esto lo estaban prometiendo en los 70s que iba a pasar en un periodo de 10 años. O sea, ellos decían, para los 80s todo esto ya va a existir, o sea, ya van a ser productos que la gente va a poder ir a comprar. Sabemos que eso no pasó, ¿no? Y entonces lo que cae en eso es el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con el primer invierno? Como todo buen invierno, pues todo se enfría. O sea, el gobierno de Estados Unidos dejó de inyectar dinero, muchas agencias dejaron de inyectar dinero, universidades cerraron
departamentos completos de inteligencia artificial, justamente, y les dijeron a los investigadores, dedícanse a otra cosa, si tenían tenure, pues sabes qué, dedícate a otra cosa porque tú ya no vas a conseguir dinero, o sea, nosotros ya no te vamos a apoyar, o sea, vas a estar aquí de adorno. Y en este primer invierno, nada más para que se den cuenta de la gravedad del asunto, Geoff Hinton hoy es el ganador del premio Turing. Él fue la cabeza de inteligencia artificial en Google durante muchos años. Y digo, el premio Turing es como el Nobel de Ciencias de la Computación. Él, digo, es una de las personas más reconocidas en términos de inteligencia artificial hoy. Bueno, en los 80s, cuando él estaba buscando postdoctorados y demás, él no encontraba trabajo. Él se tuvo que ir a Canadá, porque en Estados Unidos nadie lo contrataba, porque se dedicaba a temas de inteligencia artificial. Y así le pasó a muchos expertos. De hecho, si ustedes ven la historia de la inteligencia artificial, no están en Harvard, no están en Stanford, no están en el MIT, o sea, están en Toronto, están en Montreal, están en Japón. Todo el mundo se fue porque fueron los lugares donde todavía se podía conseguir dinero para hacer este tipo de investigación. Y un paréntesis histórico aquí que nos compete mucho a nosotros. La gran mayoría de los doctores de México que se dedican a inteligencia artificial, bueno, están muy metidos en temas de inteligencia artificial, entre el 2000 y el 2010, o sea que ya eran SNIs, SNIs 1, SNIs 2, SNIs 3, hicieron su doctorado en estos tiempos. O sea, a ellos les tocó empezar a hacer el doctorado cuando estaba todo súper congelado. Entonces, hay un sesgo ahí de parte de la Academia Mexicana un poco, en términos, o sea, sí quedaron medio ciscados, ¿no? De que esto en realidad en cualquier momento se podía acabar el dinero. Entonces, como les decía, las universidades empezaron a enfocar otras cosas, empezaron a enfocar en tecnologías más sólidas, ¿no? Telecomunicaciones, bases de datos, o sea, cosas que en realidad parecía que se iban a volver fructíferas en el futuro. Y el tema es que todo este desarrollo tecnológico teórico que se hizo en esos años no eran inútiles en realidad. O sea, a medida que empezaron a mejorar las herramientas de cómputo, de todo esto de las redes, la velocidad de Internet, e Internet propiamente, se dieron cuenta que estas herramientas se podían utilizar para otras cosas, no para crear un cerebro autónomo, no para crear un robot con el cual tú pudieras platicar, pero sí para tareas mucho más sencillas. Recuerdo que les dije, los 80s. El primer credit score de FICO nace en los 80s, en los 90s, utilizando este tipo de herramientas. Cuando empezamos con la automatización en las fábricas, también es a finales de los 90, los robots en las fábricas. Todas estas tecnologías están basadas en la teoría, en las herramientas que se crearon en ese entonces. En ese entonces lo que pasa es que muchos investigadores dicen, ¿sabes qué? Yo ya no hago inteligencia artificial, porque las empresas estaban pagando por esto. O sea, FICO empezó a hacer una cantidad de dinero brutal, ¿no? Con su credit score. Hoy en México, no sé si ustedes lo saben, Círculo de Crédito lo consume, Buró de Crédito lo consume, ¿no? O sea, ustedes cuando tienen su score crediticio, está FICO por detrás también. Esa cantidad de dinero brutal. La automatización, Japón, que sabemos que es una de las mecas de la automatización, es el país con más robots per cápita. Todo esto está montado de esas herramientas que se crearon, que en un momento dijeron, no, es que esto no tiene futuro porque no se va a poder hacer nada. Y también, entonces, en ese momento, cuando estas herramientas empiezan a existir, muchos investigadores empiezan a ver y dicen, es que yo me quiero dedicar a eso, pero de nuevo, cuando vas a pedir dinero, te dicen, no, ¿sabes qué? No te voy a dar dinero porque dices que haces inteligencia artificial. Y dicen, no, yo ya no hago inteligencia artificial, yo hago machine learning. Y a finales de los 90, principios de los 2000, este término que ya de repente existía, se mencionaba en algunos lugares, se acuña, y de hecho ustedes pueden ver los libros académicos, como todos los libros en inteligencia artificial, a mediados de los 90 empiezan a transformarse en libros de machine learning, el contenido era el mismo. O sea, si ustedes agarran el libro de inteligencia artificial de Norvig del 94 y el libro de machine learning de Bishop del 2006, los temarios aparecen mucho. Obviamente uno tiene cosas un poco más, pero la base es la misma. Sí, ¿por qué cambian el nombre? Pues porque sí pueden conseguir dinero. Porque dicen, no, es que tú quieres crear robots inteligentes. No, 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 yo lo que quiero es hacer scores crediticios, yo lo que quiero es hacer robots de manufactura, ¿no? Que solamente tengan tareas muy específicas. Yo lo que quiero hacer es análisis de sentimientos. Yo lo que quiero hacer es utilizar estas herramientas para jugar ajedrez. Yo lo que quiero hacer es usar estas herramientas para analizar textos. No quiero hacer un robot, no quiero hacer un ente inteligente. No me interesa, no va por ahí. Porque además se dieron cuenta que era una tarea bastante difícil, porque hoy en día inclusive definir qué es la inteligencia es algo que no tenemos bastante claro, ¿no? O sea, hay
Hay un debate bastante interesante. Y entonces nace Machine Learning. Pero Machine Learning entonces entra dentro de toda esta sombrilla de lo que es inteligencia artificial a temas muy, muy aplicados. Machine Learning tiene, les digo, temas de agrupamiento, todo esto de perfilamiento de clientes, tienen temas de análisis de sentimientos, temas de ofertas de tarjeta de crédito, la parte de los chatbots, por ejemplo, en el área legal de análisis de contrato y demás, también es tema de Machine Learning. Machine Learning tiene todas estas aplicaciones que poco a poco las estamos utilizando prácticamente a diario. De hecho, si ustedes ven, y los invito a ver, ese video es muy largo, por eso no lo pongo, pero el video cuando presenta Apple el Vision Pro, el dispositivo que sacó, siempre que hablan de todos los sensores y todo lo que tienen, jamás usan la palabra inteligencia artificial, usan la palabra machine learning. ¿Por qué? Porque en su corazón es machine learning, saben que es algo muy aplicado. Hoy en día, la inteligencia artificial está empezando a renacer otra vez como término. Y entonces tenemos empresas como Facebook, bueno, Meta, o como Google, Alphabet, que empiezan a desarrollar sus sistemas, esto empieza a pasar en los 2000, que empiezan a ver todos los datos que tienen disponibles en cuestión de usuarios, en cuestión de logueos, en cuestión de lo que la gente escribe, y empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Empiezan a contratar muchos expertos de inteligencia artificial, que se les está quitando el estigma en ese momento, se sigue llamando Machine Learning, empiezan a contratar muchos expertos y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer sistemas impresionantemente inteligentes donde la gente pueda escribir una pregunta y les salga una respuesta bastante detallada, interactuar con ese agente, ponerle problemas matemáticos, y los dos se están moviendo en esa dirección. Y en ese momento, y eso nos ayuda mucho a entender algo que está pasando recientemente, en ese momento, Elon Musk voltea a ver esto y dice, oye, es que yo no pienso, o sea, Elon Musk es una de las personas que piensa que la inteligencia artificial se va a llegar a ese cerebro inteligente. Dice, yo no pienso que eso deba ser responsabilidad o deba estar bajo la sombrilla de corporaciones. Yo pienso que la inteligencia artificial debe ser para todos, debe ser un sistema abierto, ¿no? Y más bien Open System. Y entonces Elon Musk funda OpenAI. O sea, y no sé si ustedes saben, hoy en día OpenAI está demandando, Elon Musk está demandando a OpenAI porque ya no lo están haciendo tan open, sino tienen la misma política que Facebook y Google. Sistemas cerrados que solamente las personas que están involucradas saben cómo funciona. De hecho, dicho sea de paso, Meta es mucho más abierto en cuestiones de sus sistemas de inteligencia artificial. De nuevo, ya regresamos a esa palabra, saltamos a Machine Learning, y hoy en día, de nuevo, ya no es feo decir que uno hace inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, es inteligencia artificial, pero así nace OpenAI. OpenAI nace como un contrapeso en ese momento a los laboratorios de IA de Meta y a los laboratorios de IA de Google. Entonces, y las herramientas que utilizan es un área particular de Machine Learning todavía que se llama Deep Learning. Y aquí entra un debate muy interesante de, por ejemplo, si temas como ChatGPT, como Gemini de Google, en realidad se podrían considerar una inteligencia artificial. Pero si uno empieza a ver estos círculos concéntricos, uno ve que inclusive está a un nivel abajo de Machine Learning. Deep Learning es la tecnología que se utiliza para hacer estas herramientas de IA generativa, como Gemini, como ChatGPT, como DALL-E, todas estas herramientas. Entonces uno dice, oye, pero está muy lejos de la inteligencia artificial, y es la realidad. Porque, por ejemplo, ChatGPT, una de las cosas que siempre se han propuesto, que siempre se han dicho, es que no tiene un concepto interno del mundo. O sea, ChatGPT no conoce la lógica del mundo. Todo lo que sabe es a partir del texto que se le ha ingestado. Si no se le ingestó algo, hace algunas inferencias, pero no necesariamente esas inferencias van a ser correctas. Realmente estamos teniendo la mejor fe de que esas inferencias vayan a ser las correctas. Si ustedes le preguntan, oye, ¿cuál es la mejor legislación para inteligencia artificial en México? Usted va a dar una respuesta basada en legislaciones que ha tenido, en otras interacciones que ha tenido, que a lo mejor puede ser buena, puede ser mala, pero no pensemos que lo está haciendo porque está entendiendo el mundo. O sea, decir que ChatGPT es inteligente, es decir, que a partir de mucho texto del New York Times, de la Wikipedia y demás, es lo suficiente para ser un ente inteligente. Y también por ahí seguramente ustedes han escuchado el término data science, que ahorita está empezando a bajar un poco de moda porque inteligencia artificial empezó a tomar su lugar. Y alguien que hace data science prácticamente es alguien que hace todo esto, más hardware, más programación, cosas por el estilo. Entonces, data science se monta mucho en inteligencia artificial, pero mientras inteligencia artificial, machine learning y deep learning
son muy teóricos, son del campo de la academia todavía, y seguirán siendo por el campo de la academia. Data Science es del campo de la industria. O sea, en la industria tú utilizas un data scientist pues para que te ofrezca valor, para que puedas generar un producto, para que puedas generar dinero, para que puedas generar ahorros. Alguien que hace puro deep learning, puro machine learning, no necesariamente está buscando eso. O sea, pensemos, de nuevo, nos regresamos a OpenAI. OpenAI opera en pérdida. O sea, ChatGPT es una herramienta súper utilizada, media humanidad lo usa, pierde dinero. O sea, su objetivo ahorita no es generar dinero, no ha encontrado cómo generar dinero. Vale decir que la inversión de Microsoft en OpenAI también va en pérdida. Y entonces saltamos a México. En México también a principios de los 2000, múltiples instituciones empiezan a hacer lo que es la transformación digital. Y esto va muy de la mano porque para poder implementar estos sistemas de inteligencia artificial necesitas una transformación digital. ¿Por qué? Porque necesitas tener todos tus datos digitalizados, todos tus procesos digitalizados. Y entonces muchas de las instituciones que salen sobre todo a relucir, que son las tres que pongo aquí, uno es la del SAT, entre 2006 y 2002 empieza a hacer toda su transformación digital en lo que es hoy en día y la facturación electrónica. Liverpool es un caso muy gracioso porque Liverpool, el CEO de Liverpool, el dueño de Liverpool, le encanta la tecnología. Liverpool es de las empresas que primero trae bases de datos a México, que primero trae un SAP a México. O sea, tienen, digamos, mucha fama al respecto, pero no tanto porque dijeran, es que los datos son el futuro, no, porque le gustaba mucho la tecnología. Y de hecho, Liverpool hoy en día va a la cabeza de retail en México justamente porque hizo esta inversión en un momento. O sea, yo no sé si ustedes lo saben, pero Liverpool es el cuarto e-commerce más grande de México. El número uno es Walmart, Amazon, Mercado Libre y luego sigue Liverpool. Y a mí siempre me llama mucho la atención porque Liverpool es una tienda fifí. O sea, Liverpool no está orientado a los 120 millones de mexicanos. Y sin embargo es el cuarto e-commerce más grande. O sea, Walmart, Amazon, Mercado Libre me hace sentido. Nacieron digitales y demás, pero que el otro sea Liverpool dice mucho de su estrategia. Y el otro que también vale mucho la pena mencionar es Banorte. O sea, Banorte también hace toda su transformación digital, la hace bastante bien. Hoy en día es uno de los bancos con mejor infraestructura digital que existen en México. Y a partir de eso monta su área de analítica y brinca de ser el banco número 6 en México al banco número 2 en México, por tamaño de cartera, por tamaño de bienes, por tamaño de assets. Y también eso es debido a su estrategia de analítica con inteligencia artificial. O sea, está bastante bien documentado que generan 2,000 millones de dólares en valor solamente a partir de esta estrategia. Entonces, pero son las empresas que ya estaban listas tecnológicamente para hacer esto. El SAT es una mezcla, o sea, hacen una transformación digital muy fuerte. Para muchas empresas tecnológicas, la cuenta del SAT es la más fuerte de toda Latinoamérica. Eh, Tienen la capacidad de implementar muchas cosas. A mí me ha tocado implementar un par de cosas en el SAT. Obviamente, como es gobierno, la parte burocrática, la parte regulatoria es mucho más pesada, ¿no? Y entonces de ahí, justamente saltamos un poco a más, bueno, México, o sea, ¿qué está pasando en México? Y en México tenemos los tres ejes. Tenemos el eje de la industria, tenemos el eje del gobierno y tenemos el eje de la educación. Y del lado de la industria, yo ya les puse dos ejemplos, les puse a Banorte, les puse a Liverpool. El tema es que las industrias más fuertes de México, las compañías más grandes de México, están haciendo de nada a muy poco en temas de inteligencia artificial. O sea, Grupo Carso, ustedes vayan, los invito a que vayan a LinkedIn, los invito a que vayan a cualquier lugar y busquen perfiles, no descripciones o cosas así, perfiles, personas, que en su título diga científico de datos o algo de inteligencia artificial. Ustedes busquen en Carso, América Móvil, Telmex, Infinity, todas las unidades de negocio, y si pueden sumar 5 personas, son muchos. Para darles una referencia, AT&T Estados Unidos tiene más de 200 personas dedicadas a este tipo de temas. O volteamos a ver, por ejemplo, al IMSS. O sea, el IMSS es una de las cadenas de salud más grandes de todo el mundo, ni siquiera de México. México obviamente es la más grande, pero de todo el mundo. Mismo ejercicio. Váyanse a LinkedIn, busquen en Internet esfuerzos de aplicar inteligencia artificial en el IMSS y son casi cero. ¿Por qué? No hay talento, no hay tecnología. Tecnología sí hay, digo, no podría decir que no tiene tecnología. No hay talento, ciertamente hay mucha limitación de talento en México. Y ahí justamente es donde viene la parte educativa. Y yo soy egresado de la UNAM también, o sea, yo estudié la ingeniería ahí, pero yo sí les tengo que decir que, y a mí me duele decir que la UNAM se subió muy tarde a todo esto de la inteligencia artificial. O sea, yo hice la tesis en la UNAM en el 2004, quería hacer temas de inteligencia artificial porque me gustaba, era algo que me apasionaba en ese momento, todavía me apasiona. Y
todos los investigadores me decían, no, es que eso no sirve, no, es que dedícate a otras cosas. O sea, me costó trabajo encontrar un investigador para hacer mi tema de tesis en temas de inteligencia artificial. Me costó mucho trabajo. O sea, en realidad me costó mucho trabajo. Y después yo me fui a Japón, entré a varias conferencias justamente donde vi que esto estaba renaciendo. Regreso a México, hablo con el entonces director de Limas y le digo, ¿sabes qué? Esto es 2009. ¿Sabes qué? Hay que hacer una maestría en inteligencia artificial, hay que preparar alumnos, todo esto. Y lo que él me dijo, no, esto es una moda, va a pasar, ahorita nos vamos a enfocar en telecomunicaciones. O sea, les estoy diciendo, no les digo nombres, no, tampoco se trata de boicotear a nadie, pero es la realidad. ¿Qué pasa después de esto? Yo regreso a México 10 años después y la única institución educativa que tiene un programa de estudios, institución educativa así grande, por ejemplo, solamente hay 2 instituciones educativas que tienen planes de estudios relativamente relacionados a inteligencia artificial, son la Universidad Veracruzana, que es la única que tiene un doctorado en inteligencia artificial, y el ITAM, que tiene su maestría en ciencia de datos. Estamos hablando en pleno 2017, o sea, 10 años después de todo esto. Y la UNAM hasta ahora acaba de sacar la carrera de ciencia de datos hace un par de años, más o menos. Y a mí me vinieron a enseñar tan estudios, por cierto. Entonces, eso es decir que México tenía las herramientas, al menos educativas, para generar ese talento que se necesita. Y el tema es que nos estamos empezando a quedar rezagados. De nuevo, la UNAM está tratando de salir adelante otra vez en este tipo de temas. Me parece que, y aquí es, digo, obviamente son impresiones, pero me parece, por ejemplo, el POL y el ITAM, el TEC, la misma UP están empezando a pasar a la UNAM en esos aspectos, ¿no? O sea, no empero la gran capacidad económica que tiene la UNAM en ciertos aspectos. Pero también volteamos a ver a la industria, bueno, no nos vayamos solamente sobre uno. Y los 3 grupos más grandes de México, si ustedes hacen el mismo ejercicio de vamos a buscar quién utiliza inteligencia artificial, Grupo Peñoles, Grupo México, Grupo Carson, nadie. O sea, no le están utilizando activamente. Y tienes Grupo México, que ahora que viene lo del nearshoring, se va a ver sumamente beneficiado y no tiene nada de estos temas que en Estados Unidos se utilizan mucho para logística, por ejemplo, para el tema de manejo de inventarios, para el tema de shipping. O sea, yo no les miento, hoy en día yo me he dedicado a inventarios en empresas muy grandes mexicanas, yo trabajo en Grupo Salinas, y la manera en la que se manejan los inventarios literales con la guía roja y un mapa pegado en la pared, todavía. Y cuando vas y les dices, oye, es que pueden utilizar este otro tipo de herramientas y demás, la gente se pone muy recelosa. Grupo Peñoles también es famoso, aunque tiene el ITAM ahí pegado, pero es muy famoso por no utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Aunque también se vería muy, muy beneficiado. Y bueno, ya mencioné el Grupo Carson. Entonces, hay que decirlo y hay que ser muy francos, que la industria mexicana, o sea, la industria pesada mexicana, va muy lento en este tipo de temas. No así las startups, o sea, tu Kavak, tu Bitso, o sea, todas estas startups que están saliendo, obviamente, nacen digitales, nacen con muchos temas de inteligencia artificial embebidos, pero son pocos los ejemplos de empresas fuertes de mexicanas que están tratando de adoptar esto. Y si volteamos a ver al gobierno, pasa exactamente lo mismo. Y ahorita vamos a tocar un tema muy importante. O sea, las 3 empresas gubernamentales más fuertes y que son importantísimas para el futuro del país, se diga lo que se diga, o sea, Pemex, F, el IMSS, ninguno de los 3, agarren a los 3, no suman 10 expertos en inteligencia artificial. No tienen áreas de inteligencia artificial, no tienen áreas de ciencia de datos, tienen personas aisladas tratando de hacer cosas, pero no hay una estrategia de inteligencia artificial y es la primera vez que lo mencionamos, que es una necesidad que las empresas nacionales o privadas tengan una estrategia de inteligencia artificial y de cómo adoptarlo. Hoy en día, de las grandes empresas en el mundo, de Forbes, de la lista de Forbes del top 100, todas tienen de una u otra manera una estrategia de inteligencia artificial. Las que salen a reducir que no lo tienen son las mexicanas. Inclusive las chilenas, las argentinas, las brasileñas, todos saben que, o sea, Banco Itaú es un ejemplo de una de las empresas que más ha invertido en inteligencia artificial. Entonces, eso, digo, para mí, yo lo digo y en todos los foros donde sé que hay personas que les puede interesar y podrían hacer algo al respecto, lo menciono. Para mí es muy importante que el gobierno empiece a hacer que tenga esta iniciativa de que las empresas tengan esa vena de inteligencia artificial. Y si nos vamos a las universidades, que era lo que yo les mencionaba, estamos empezando a ver que apenas están creando los planes de estudios para capacitar a los profesionales. ¿Por qué? Y es el tema del huevo y la gallina. O sea, muchas de estas empresas te dicen, es que mira, yo no hago eso porque no hay talento. Y es la realidad, no hay mucho talento. O sea, no les miento, o sea, de mi equipo se acaba de ir un chico, ayer me dijo que renunciaba, ganaba entre 40 y 50 mil pesos conmigo,
se fue a otra empresa, le están pagando entre 100 y 120 mil pesos. El chico tiene 27 años, tiene 3 años que salió de la licenciatura. Para que se den una idea de lo fuerte y de lo, no digamos aberrante, pero sí voraz que está el mercado en este aspecto. BBVA el año pasado contrató 200 personas especialistas en inteligencia artificial, este año planean contratar otras 100. O sea, es un mercado muy agresivo contra el cual gobierno y muchas instituciones privadas simplemente no pueden competir. Entonces, viene de parte de las instituciones públicas, de las universidades privadas también, a hacer esto. El TEC acaba de crear hace un par de años el hub de inteligencia artificial donde están tratando de centralizar todos los esfuerzos de la institución. Y es hoy por hoy una de las instituciones más fuertes dentro del TEC. Y es una de las, sabe el TEC que esa es su punta de lanza para seguir creciendo como institución educativa. El Poli, para bien o para mal, le dio mucho asilo a investigadores que hacían inteligencia artificial y hoy en día tiene programas bastante fuertes, el Poli, pero obviamente el Poli no puede capturar a todas las personas y la UNAM, como ya se los mencioné, estaba muy retrasada y ahorita poco a poco está empezando a salir, ¿no? Pero sí, entonces tenemos la parte de industria que necesita ponerse las pilas, hacer estrategias, tenemos la parte de gobierno que también, o sea, necesita que sus empresas estratégicas del gobierno tengan este tipo de programas, pero necesitamos que todo el sistema educativo se ponga en línea. Y en México se puede hacer, existe el ejemplo, y el ejemplo es Pemex. O sea, a Pemex, la UNAM le hizo el plan de estudios de ingeniería petrolera, ¿para qué? Para tener el talento, para poder popular Pemex, y los ingenieros petroleros mexicanos son brutalmente buenos. O sea, yo tengo muchos colegas que estudian ingeniería petrolera y están en Colombia, están en Venezuela, bueno, en Venezuela ya no, pero están en Estados Unidos, están en Ecuador, o sea, están en grandes empresas petroleras, o sea, la carrera se diseñó bastante bien. En su momento se hizo con Telmex, o sea, los ingenieros de telecomunicaciones mexicanos también son muy buenos, o sea, Telmex apadrinó la carrera de ingeniería de telecomunicaciones, no estoy viendo que pase lo mismo con la inteligencia artificial. Cuando pienso que es igual o más importante que estas dos, porque es una aplicación que realmente es muy, muy vasta. Y en México, ¿qué está pasando también en temas de regulación? Justamente digo, aprovechando el foro, aprovechando a los expertos. En el Senado hay como que hay múltiples propuestas de ley acerca de lo que se debe o no hacer con la inteligencia artificial, o sea, se debe regular, no se debe regular. Yo he estado en un par de foros acerca de regulación de la inteligencia artificial. Se está tratando de evitar qué pasó con la ley FinTech en su momento. La ley FinTech limitó demasiado las empresas fintech, se volvió demasiado, se sobrereguló. Con la nube pasó lo mismo. O sea, México es uno de los países con regulación de nube más fuerte de todo el mundo, lo cual no necesariamente es bueno. O sea, no les voy a mentir. Una vez yo estaba dando una plática, había alguien de la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, había una persona de BBVA, y justamente yo les estaba diciendo, no, es que la regulación es muy fuerte, pero ya se está liberando, uno ya puede crear servidores en Estados Unidos, ya puede subirse a la nube aunque las máquinas estén en Estados Unidos. El de la CNBV me dijo, no, eso no es cierto, no se puede. En la CNBV no dejamos. La persona de BBVA me dijo, no, sí se puede y está en tal lugar. Y en ese momento sacó la página de internet donde decía que sí se podía. Entonces eso quiere decir que ni siquiera se ha movido tanto la regulación que ni siquiera el mismo regulador está seguro de qué se puede y qué no se puede hacer. Imagínense cómo afecta eso a los bancos, cómo afecta eso a quien quiere utilizar la nube. Está demasiado regulado. Entonces, la idea es que no pase esto con la inteligencia artificial. De que la gente simplemente diga, no, pues es que no voy a utilizar inteligencia artificial, porque ya no estamos hablando de bancos, estamos hablando de toda la industria. Tenga miedo de utilizar la inteligencia artificial porque puede infringir una multa, porque puede infringir una falta. Pero es importante que se involucren. ¿Por qué es importante que se involucren? NVIDIA está muy de moda porque NVIDIA crea los microprocesadores especializados para hacer inteligencia artificial. NVIDIA es la tercera empresa más valiosa del mundo al día de hoy y su CEO, Jensen Huang, en un summit, empezó a hablar acerca de inteligencia artificial, pero lo que él propone y que yo estoy muy de acuerdo y que va muy de la mano, que así como los países luchan por la soberanía energética, luchan por la soberanía alimentaria, deben tener una soberanía de la inteligencia artificial. Especialmente si pensamos en estos sistemas tipo ChatGPT, estos sistemas tipo Gemini, porque si los países no crean sus propias inteligencias artificiales, por así decirlo, están a expensas, pues, de Meta, de Google, de OpenAI, de lo que sea que ellos quieren hacer. Hoy es que lo puedes hacer un fine tuning y hacer, sí, pero el modelo core, la propiedad intelectual, en verdad
la parte fuerte de esa inteligencia artificial sigue siendo de ellos. Y tú vas a estar a expensas de lo que ellos quieran. Ejemplo A, y de hecho, digo, casi como si no lo hubiera planeado, la semana pasada Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, mostraron ejemplos que le decían, oye, ponme una persona de Inglaterra victoriana, una familia típica de Inglaterra victoriana, y te ponía una familia con un asiático, un negro y un niño de raza indígena. Y así de, o sea, entiendo que quiera ser diverso, pero esa no es la realidad de una familia victoriana. Y le decían, oye, ponme, y este uno fue uno de los casos que a partir de eso hecho Google la bajó, o sea, Google apagó la generación de imágenes de personas, que dijeron, oye, genérame una foto de soldados nazis, hace una foto histórica de soldados nazis, y lo mismo, negros, asiáticos, así, de soldados nazis. Decían, ah, sí, estos son los soldados nazis, es así como, incluso, o sea, en tu afán de sobreregular esto para que sea diverso, para que sea representativo, estás mal representando la realidad. Imagínense una empresa mexicana que diga, oh, yo me voy a montar de eso y a partir de eso voy a hacer todas mis aplicaciones. Estás a expensas de esos sesgos que las empresas pudieran tener. Entonces, por eso los países deben tener una soberanía de la inteligencia artificial. Entonces, toda regulación que se haga sobre inteligencia artificial debe tener también en cuenta esa soberanía. Debe tener en cuenta que si se van a dar recursos financieros, son recursos financieros importantes. ¿Para qué? Para poder generar esto. O sea, yo no veo por qué no puede haber una agencia de gobierno dedicada a este tipo de temas que tenga un presupuesto y que sea el que le da servicio a Telmex, digo a Pemex, a CFE, al IMSS, al ISSSTE, a todas las instituciones gubernamentales. Y que se cree una inteligencia artificial que sea meramente mexicana. O sea, no veo por qué no se puede y lo veo más como una necesidad. Y el problema es que hoy en día, desde ese punto de vista, lo que estoy viendo es que de nuevo se está tratando de sobreregular. En una de las propuestas, y esto lo estoy sacando verbatim, se propone que toda inteligencia artificial que se cree en territorio mexicano, sea privado, sea desarrollador, sea gobierno, el gobierno la tiene que autorizar. O sea, tiene que pasar por un board del gobierno, toda inteligencia artificial. Y acuérdense que ya hablamos que realmente estamos hablando de machine learning, sistemas de clasificación, o sea, toda una serie de herramientas. Lo que esta propuesta de ley está diciendo es que si yo quiero utilizar estas herramientas, necesito autorización de una autoridad, y no están diciendo quién. No sabemos si es el SAT, no sabemos si es el IFT. El IFT no tiene, o sea, yo trabajo con el IFT, no tiene los brazos para hacer esto, pero sin embargo están diciendo que una autoridad competente tiene que dar el visto bueno. ¿Quién es la autoridad competente? Y además imagínense, oye, ¿qué es una inteligencia artificial? Va a pasar exactamente lo mismo. Oye, quiero hacer un análisis de sentimientos para ver Twitter, para ver si mis clientes están felices o no. ¿Entra o no como inteligencia artificial? No, pues no sé, y mejor para jugarle a la segura. Si entra, entonces pues vamos a hacer un trámite de 2, 3, 4 meses, medio año para poder hacer esto. Oye, pero es que en Estados Unidos hacer eso me cuesta una semana. Y es el trabajo que yo estoy haciendo, sí, pero estás en México. Y es lo que está pasando hoy en día con la nube. O sea, hoy en día con la nube en México, los bancos están quedando muy atrasados por eso, porque simplemente no pueden aprovechar todas esas herramientas porque en su momento se sobrereguló la nube. Entonces, esto es básicamente con lo que quiero cerrar y abrir el piso a preguntas, si alguien tuviese alguna, de si alguien digo, está involucrado en este tipo de temas. Digo, yo me trato de involucrar a medida de lo que puedo, pero sí, el futuro de la inteligencia artificial están los tres componentes: gobierno, educación y instituciones privadas. Cada uno tiene sus partes que jugar, cada uno tiene sus estrategias. Pero si una regulación como esta llega a pasar que viene del lado del gobierno, yo les aseguro que todo lo demás se va a pagar. O sea, la industria privada va a decir, pues ya no me interesa, está muy regulado, no voy a tener demanda de talento. Las universidades van a decir, ¿sabes qué? Pues no me los están contratando, voy a hacer las carreras más chicas o las voy a desaparecer o les voy a cambiar el nombre, como hacen muchas otras, ¿no? Entonces, con esto cierro. O sea, me parece que estamos en un futuro muy esperanzador en la inteligencia artificial. O sea, se pueden cambiar la vida de muchas personas. O sea, imagínense lo que no se podría hacer si Semarnat tuviera estos datos, Conagua tuviera estos datos. O sea, todas las instituciones gubernamentales pudieran realmente aprovechar lo que están haciendo. O sea, es un futuro brillante, pero sí necesitamos estar seguros que los tres ejes de esto están activamente proponiendo y metidos en el tema de la legislación. Muchas gracias. Mi querido León, muchísimas gracias. Oye, una pregunta antes de cederle el micrófono a mis compañeras y compañeros.
¿Puedes repetir el dato de contrataciones que trae proyectada BBVA? El año pasado fueron 200, este año son como 100 más o menos. 200 Sí, para 2023 sí, y 100 más proyectadas para 2024. exactamente. Perfecto. Oye, pues mira, te digo esto, insisto, para cederle el micrófono a Mayra y a todas mis compañeras y compañeros. Seguramente más de uno tiene alguna pregunta. Yo le digo a mis alumnos, yo soy experto antilavado, sé lo que es meter, entiendo la maravilla o el drama de cuando tu sistema automatizado falla, ¿no? Y coincido con lo que tú decías, de que la inteligencia artificial lleva ya mucho tiempo. O sea, digo, yo me enfrenté en el SAT, soy ex de Auditoría Fiscal Federal, me enfrenté por ahí del 2003 con los inicios de este programa que trae ahora y el lenguaje que se utilizaba, como que no, muchos no lo entendíamos, porque con trabajos teníamos computadoras. Hoy por hoy, el arma más fuerte del Servicio de Administración Tributaria es justamente la inteligencia artificial, es el machine learning, es el poder cruzar datos en un segundo que los ha llevado a la posibilidad, León, y tú lo sabes perfectamente, para poder generarte prácticamente una auditoría de gabinete en tiempo real. No necesitas meter a las personas e incluso, aunque este es otro debate, y me parece, León, un debate que tal vez deberíamos tener más adelante, hasta eliminas el factor de bueno, eliminar, eso no existe, minimizas a la expresión más baja los hechos de corrupción, los posibles hechos de corrupción, porque un software no miente, pero al mismo tiempo te puedo decir que a mí me tocó implementar Actimize en el banco para el que trabajé y escuché muchas historias de terror en donde en algunos bancos le bajaban el switch a las diferentes matrices de riesgo y con eso se generaban otro tipo de operaciones bancarias, ¿no? Entonces nos preguntaríamos si la inteligencia artificial eso no es susceptible de ser utilizada como una herramienta para cometer delitos o para eventos de corrupción. Creo que es un debate maravilloso y solamente te digo esto, a mis alumnos, a mis jóvenes alumnos, yo les digo siempre, si quieren promocionenme para acá porque creo que me está pegando mucho el sol. Si quieren tener una carrera hoy por hoy en el mundo financiero, métanse a la parte de prevención de crímenes financieros. Y con estas cifras que me estás dando, híjole, pues también se las voy a compartir. Claramente algunos bancos traen pero no sé por qué están admitiendo gente. Eh, Hay algunos bancos que claramente traen una dinámica brutal para todo el tema del onboarding, el hacer bancos netamente digitales. Quien no quiera entender esto como un joven que está a inicio de su carrera, pues va a comenzarla con un pie atrás. Yo te agradezco muchísimo, León, y le cedo el micrófono a Mayra y a todas mis compañeras y compañeros que tengan preguntas. No, pues por mi parte solamente agradecer y pues ahí veo que el maestro Sergio Ramírez tiene una inquietud, entonces adelante, maestro. ¿Era Gracias, adelante? gracias, No vi la felicidades. manita levantada. Sí, muy rápidamente, y sé que no es fácil. Yo tengo varios hijos, varias camadas, o sea, me han tocado, todos son muy metidos en esto, hasta mi hija que le dio por estudiar leyes, es la única de los cuatro, pero tengo un hijo que acaba de cumplir 23 años y primero se metió a mecatrónica porque le natió. Él tiene un hermano que está en Toronto, estudió aquí en Libero, pero se fue a Canadá y ahora pues, me da gusto lo que dices de Canadá, ¿no? Lo veo muy, él es en sistemas y en telecomunicaciones. Pero rápidamente, sé que no el tiempo, ¿qué le recomendarías a mi hijo? Una amiga también que estuvo en Pemex, que desarrolló SAP en Pemex, un día le comentó, no, métete a sistemas, no a mecatrónica. Entonces dijo, oye, ¿me puedo cambiar? Cámbiate. Le digo, tú haz lo que quieras. Yo soy, como ya lo mencionó Salvador, pues humilde abogado. ¿Qué le recomendarías? Está ya por terminar lo de sistemas, le falta un año o algo así, porque después que ya va a entrar a Cisco y todo a hacer su servicio social. Rápidamente y con esta experiencia, pues, ¿por qué más le recomendarías a tu hijo, no? Entonces te digo, Sí, ya se echó la parte de mecatrónica, ahora se cambió a sistemas, la otra vez el joven Cristian me dijo, no, está perfecto, está el software y el hardware. Le dije, bueno, gracias, León. Y nada más también, oye, ahorita me explicas qué es sesgo, porque no qué es sesgo y me da pena no saber qué es sesgo. Gracias y claro. otra vez felicidades.
Bueno, digo, primero el consejo para tu hijo. Digo, me parece que eligió muy bien. O sea, un chico que estaba conmigo, él estudió mecatrónica también. Y de hecho, también me lo robaron. Ahora está en Nubank, ganando entre 100 y 110 mil pesos. Él tiene 25 años, tiene. Pero bueno, él estudió mecatrónica. Pero él, justamente me tocó en la UP estar con él al mismo tiempo y él se metió a mis clases de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de bases de datos. O sea, se enfocó mucho en esas tres, inteligencia artificial, ciencia de datos, bases de datos. Eso le dio para trabajar conmigo. O sea, yo sabía que era muy bueno y te digo, y ahora está en Nubank, trabaja remoto. O sea, la verdad tiene un futuro bastante prometedor, pero es mecatrónico. Y de hecho, me tocó varias veces en Itálica para proyectos de Itálica. Yo me lo llevaba porque yo sabía que él entendía esas partes. En México, personas que saben inteligencia artificial y mecánica, cómo funciona un pistón, cómo funciona una planta y demás, con lo que se viene el nearshoring, ahorita no hay, y me consta. O sea, conozco gentes en San Luis Racine, en diferentes grupos manufactureros que los necesitan y no los encuentran. Mave tiene un equipo bastante fuerte también, y que si tienen conocimientos, solo los mecatrónicos que yo conozco que saben inteligencia artificial, todos tienen trabajo y todos están bien pagados. Entonces, le recomendaría que hiciera eso. Y sesgo es simplemente ese problema por ejemplo, si tú le das puros datos de hombres que estudian cómputo a una inteligencia artificial y te llega un nuevo currículum y te llega un hombre y una mujer igualmente calificados, como la inteligencia artificial solamente vio datos de hombres, va a decir, pues el hombre, porque hasta donde yo tengo entendido, solo los hombres se dedican al cómputo. Entonces, a la mujer, aunque estén igualmente calificados, igual debería ser una moneda al aire, pero no. La inteligencia artificial va a elegir al hombre por los datos que se le fue. O, por ejemplo, el sesgo más típico es en Estados Unidos, la gente afroamericana. Ellos, aún la inteligencia artificial tiende a darles menos créditos porque los históricos de los datos, que es lo que al final utiliza la inteligencia artificial, te dice que las personas blancas pagan mejor. Entonces, oye, pero es que a lo mejor yo tengo un súper trabajo, soy dueño de mi firma de abogados. Pues sí, qué bueno, pero tu raza es sumamente indicativa para la inteligencia artificial de que no pagas bien, entonces no te doy el préstamo. Entonces, los sesgos son eso que nosotros tenemos como seres humanos, pero que se lo heredamos a la inteligencia artificial. Gracias. No, a ti, gracias. Francisco, creo que tienes una pregunta. Hola, buenos días. Hola, Francisco. León, dos preguntas que están un poco relacionadas. Siempre entre abogados, nuestra gran preocupación en los últimos años es si algún día la inteligencia artificial nos va a sustituir en nuestra profesión. O sea, siempre estamos pensando que al rato, bueno, es que también ya existe. O sea, le dices a ChatGPT, oye, hazme un contrato de arrendamiento, oye, dame una opinión respecto de esto y te la da razonablemente bien. Entonces, en algún momento, digo, para la media de los abogados, digamos que talacheros, pues a lo mejor sí va a atenderlo. Entonces, la abogacía tiende mucho más a la especialización o a la humanidad, lo que sea, o sea, no lo sé. Pero también hay ya jueces, o bueno, creo que en Estados Unidos se dictó la primera sentencia por un robot. Es decir, pues también pueden incluso ya juzgar, ¿no? A partir de todo el conocimiento. Entonces, esa es la pregunta concreta. Hay algunas profesiones que tienden a desaparecer. No sé si la del abogado pues tienda a eso o a limitarse muchísimo. Y número dos, esa es la segunda pregunta, ¿qué herramientas como abogados podemos utilizar si básicamente el hilo conductor de tu exposición fue, oigan, industria, autoridades, métanse a estos temas, pues tampoco nosotros podríamos ser ajenos a eso. Entonces, ¿qué herramientas o qué consejos nos das como gremio para también irnos involucrando en eso? Pues que aunque nos parezca a veces que nos hablan en arameo, pues tenemos que entrarle. Y cómo distinguir o cómo abordar estas herramientas de otras herramientas bastante convencionales, porque aunque están mecanizadas, digitalizadas, te las venden como de inteligencia artificial. O sea, nosotros nos han llegado una cantidad de cosas diciendo, no, mira, y este organizador de contratos, entonces ya piensa y se llama así, no sé qué, y entonces tú te buscas y uno lo ve y dice, pues es que si lo busco en internet y le pongo y sale orden jurídico.gov, pues me da la misma ley. O sea, es que alguna mecanización digital de algún contrato, de algún ley, de algún repositorio, te lo venden como inteligencia artificial y en realidad pues es un tema mecanizado. Entonces, primero,
Sí, respecto de la profesión de abogado y dos, respecto de las herramientas. va. Entonces, bueno, respecto a la profesión de abogados, ahí primero déjame contarte dos profesiones. De hecho, yo tuve este debate con Jorge Cerro, buen amigo mío del ITAM, también es abogado. Y, y él justamente lo que platicábamos, y un ejemplo que ponía él muy bien es, pues, si pensamos en los escribas, en los antiguos escribas, ¿no? Antes que nadie sabía escribir. Y pues con trabajo de ellos era escribir, y todavía en Santo Domingo a la fecha todavía hay algunas personas que te escriben, ¿no? Te escriben cartas, te escriben cosas. Y dices, oye, es que si le enseñas a escribir a todas las personas o la computadora, pues los escribas se van a quedar sin trabajo. Y dices, bueno, ok, sí, lo entiendo porque es un trabajo muy mecánico y es algo que posiblemente todo el mundo deba de aprender. Entonces, muchos se van para allá y dicen, no, pues es que los van a sustituir. Pero yo le pongo el contraejemplo de los contadores. Cuando nace Excel, Lotus Notes en ese momento, cuando la primera vez que todo el mundo decía es que los contadores se van a acabar, porque pues, meto todo Excel y ahí salen los estados de resultados y ahí sale todo. Y la realidad es que los contadores no se han acabado. O sea, siguen saliendo muchos contadores, siguen teniendo buenos trabajos, siguen estando bien remunerados, pero Excel es una parte integral de su herramienta. O sea, un contador que no sabe utilizar Excel ciertamente le será muy difícil colocarse en la industria. Entonces, mi punto de vista es que lo mismo pasa con la abogacía. O sea, la inteligencia artificial la tienen que adoptar como una herramienta que les haga mucho más fácil su trabajo. O sea, decir, oye, es que si necesito revisar todos estos expedientes y demás, pues a lo mejor ya no necesito a 3 abogados junior que estén abogados, bueno, en tecnología siempre decimos junior, ¿no? Pero 3 abogados recién egresados que hagan esto, lo pongo con inteligencia artificial y a lo mejor necesito uno y los otros 2 que se dediquen a temas más tácticos. Y aquí justamente es la parte que a mí me gusta comentar acerca de estrategia, acerca de táctica y acerca de ejecución. Cuando tú estás en una guerra, tú tienes la estrategia que es, quiero ganar, ¿no? Primero voy a invadir aquí, 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 aquí. Ok, después te vas a la parte táctica. Ok, para poder invadir Francia necesito hacer esto, para poder invadir Alemania necesito hacer esto, y después te vas a la parte ejecutora. Que dices, bueno, ahí van la gente. Hasta ahora la parte ejecutora habían sido personas. Pero lo que está pasando ahora es que la parte ejecutora se la puedes empezar a delegar a la inteligencia artificial y tú dedicarte más a la parte táctica. Y aquí yo sí es donde pienso profundamente que en el futuro los abogados que sepan utilizar, y de hecho es una frase que están diciendo, la inteligencia artificial no te va a sustituir a ti, te va a sustituir a alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial. Que sabe, un abogado que dice, oye, yo sé utilizar, en lugar de tardarme 10 horas haciendo esto, me voy a tardar una porque sé utilizar estas herramientas. Entonces, la recomendación, y para los chicos también les digo, cuando llegué a cátedra en el ITAMA, chicos que están estudiando Derecho, les dije, aprendan estas herramientas. O sea, la realidad es que se van a estar utilizando, no sé en México en qué margen de tiempo, pero se van a utilizar. Es un plus para su carrera, pero yo no creo que los vaya a sustituir. Tan no creo que los vaya a sustituir que hoy en día para darles una hipoteca, el banco les puede dar una hipoteca en línea. Uno tiene que seguir yendo al banco para que le den una hipoteca. Y uno dirá, bueno, pues no, porque las personas han dicho que a ellos no les gusta que la máquina les dé la hipoteca, porque para muchas personas es la compra más grande de nuestras vidas, una casa. O sea, no vamos a comprar nada más caro que una casa. Entonces, oye, ¿a poco mi interacción va a ser con un clic que de repente aparezca el dinero en la cuenta? ¿Se puede? Pero no. De hecho, muchas personas en México y en Estados Unidos, que es la meca de esto, van a los bancos por su hipoteca, porque quieren tener ese trato frontal. Y a mí me parece que en muchos casos la abogacía también depende mucho de eso, de ese trato frontal. Y por más avanzada que sea la inteligencia artificial, eso no se lo puedes quitar de enfrente. Entonces, pero bueno, pero sí les va a ayudar mucho para la parte táctica. Y la otra pregunta, nada más si me la puedes recordar rápidamente, que ya, o sea, sí la había procesado, pero... Las herramientas. Las herramientas. Ahorita inteligencia artificial es un buzzword. Todo mundo hace inteligencia artificial. Lo que yo sí les digo es, muchas de las herramientas que dices, es que es inteligencia artificial, tienen, y pregúntales abiertamente, oye, tienen ChatGPT pegado atrás. O sea, literal, pusieron ChatGPT y le pusieron una página web donde lo único que hace es conectar. Y muchos lo están haciendo. De hecho, muchas startups están levantando capital haciendo eso. O sea, dicen, es un ChatGPT asistente de abogados. Y me tocó ver un chico recién egresado creo que del IPADE, que dijo, soy un ChatGPT de abogados. ¿Y qué haces? No, sí es un front que dice abogados y bla, bla, pero atrás es ChatGPT y simplemente le está preguntando a ChatGPT. Oye, no, bueno, pero personalízalo, o sea, hay herramientas. Y sí, sí, pero yo no lo sé hacer y yo lo que quiero hacer es levantar capital. Entonces, yo sí les recomendaría hacerles push, decir, oye, pero ¿qué hay detrás de esto? Porque digo, si es ChatGPT, pues es ChatGPT, o sea, no tengo por qué estarte pagando dinero para
que me hagas un sitio web, un front, no tiene mucho caso. O sea, sí presiónenlos. Y sí, realmente yo les diría que no estamos en inteligencia artificial, pero sí les aseguro que de todos los vendors, los que dicen que saben utilizar inteligencia artificial, siempre está atrás ChatGPT, Gemini, alguna de estas herramientas que son muy siempre. A menos de que tengan literal miles de millones de dólares para tener su propia herramienta de inteligencia artificial, lo cual lo dudo mucho. Siempre se montan en estos, pero los que sí están ofreciendo mucho valor, digo, desconozco mucho los vendors, pero en tecnología, por ejemplo, son tipo herramientas de bases de datos, que yo te doy la base de datos, pero le pego ChatGPT para que tú puedas platicar con tu base de datos y le digas, oye, este dato dónde está, este dato dónde estás, y está esa integración con las herramientas que tú ya tenías. A lo mejor tú ya tenías una herramienta de búsqueda para casos, una herramienta, algo que ya existe, que ya es un estándar en el mercado, digo, me considero ignorante en ese tema, pero ustedes dicen, oye, pero si yo le pongo un chatbot que pueda conectarse a eso y además sacar más insight, ahí ya se empieza a crear valor y es algo que a ustedes les puede servir mucho. Pero los fundamentos no han cambiado. O sea, simplemente los vendors están tratando de montarse ahorita en la ola, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. Perfecto, muchas gracias. Si hay alguien con alguna pregunta, dígalo ahora. Si no, ya, porque por cuestiones de tiempo y por programación de la barra, no sé si todavía alcanzamos. No, yo no advierto tampoco ninguna Ok. manita levantada. Y pues igual, antes de que cierren, de igual forma disculpar al maestro Cristian Paredes que no se pudo incorporar, pero inicialmente dio la bienvenida. Y también al doctor Amor, que precisamente hoy es su cumpleaños, entonces pues también dentro de esos Ahorita vamos contratiempos a felicitarlo, chat. está que es su cumpleaños. Y pues muchísimas gracias, maestro, sumamente interesante. Y yo creo que lo vamos a seguir invitando, yo creo que porque esto Sí, da claro. para mucho más. Claro, muchas gracias por la invitación. Ciertamente. Y pues, León, te queremos agradecer a nombre de la Barra Mexicana de Abogados, a nombre de las comisiones de Tecnologías de la Información, de Derecho Empresarial y la de Financiero y Bursátil, que nos hayas regalado tiempo de tu agenda para poder platicar sobre inteligencia artificial. En verdad, muchísimas gracias a nombre de todas y de todos, y esta es tu casa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y todos. Que tengan gran día.